Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de Erauso. Ella fue una monja que decidió escaparse de su convento, iniciándose una vida demasiado intensa y llena de aventuras que la llevaría a recorrer numerosos lugares de los virreinatos que poseía la corona española en América, haciéndose pasar por un hombre mientras ejercía como militar o mercader, además de meterse en numerosos líos que provocaron que fuese encarcelada en distintas ocasiones o que incluso fuese condenada a muerte, pasando a la historia por el apodo de la monja alférez. Esta biografía es realizada por petición de Claudia de Nava, Pauli Arriagada, Pepa Fernández, Ninfa Azul Miranda y Marc Valencia. Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga nació posiblemente en el año 1585 en la villa de San Sebastián, en Guipúzcoa, actualmente en el País Vasco, en España. Fue hija del capitán Miguel de Erauso y de la esposa de este, María Pérez de Galarraga y Arce. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo posiblemente Catalina la menor de sus hermanos. Hay cierta controversia sobre en qué año nació exactamente. La propia Catalina aseguraba en sus memorias que nació en el año 1585, aunque su bautizo fue registrado en el año 1592. Así que si realmente nació en la fecha que ella decía, la niña fue supuestamente bautizada cuando tenía unos 7 años de edad, algo que era muy poco común por aquel entonces. Sus padres eran originarios de San Sebastián, que era por aquel entonces tan solo una villa, gozando la familia Erauso de una buena posición en el País Vasco, debido a que su progenitor era un respetado capitán que estaba al servicio del rey Felipe III de España. Desde su más tierna infancia, la niña solía jugar con su padre y con sus hermanos a la guerra, aprendiéndose a manejar una espada y a pelear, pero cuando tan solo tenía 4 años de edad, fue internada en el convento de San Sebastián el Antiguo de la villa de San Sebastián, lugar donde compartió crianza y educación con sus hermanas, María Juana, Jacinta e Isabel, las cuales se acabarían convirtiendo en monjas. En cambio, su otra hermana, Mariana, sería la única de las 5 hermanas que llegó a casarse. Durante su estancia en aquel convento, Catalina no solo convivió con sus hermanas, sino que había otras parientes suyas, como por ejemplo la prima hermana de su madre, doña Úrsula Turizá y Sarasti, que era la priora de dicho convento. La niña pronto demostró ser una muchacha demasiado rebelde, desobediente, inquieta, de mal genio y muy temperamental, teniendo un carácter demasiado fuerte y explosivo que era imposible de controlar por las demás monjas. Por esta razón, Catalina fue internada en el monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, un lugar muy estricto donde se tenían que seguir las normas y los horarios a rajatabla. Si no, las novicias solían recibir incluso hasta castigos físicos. Un día, Catalina protagonizó una gran disputa con una mujer llamada doña Catalina de Aliri, una viuda que había decidido tomar los hábitos, y durante la disputa, dicha monja golpeó violentamente y en repetidas ocasiones a la muchacha. Catalina no sentía ningún tipo de vocación religiosa y tras vivir aquella violenta agresión, decidió huir del convento y empezar una nueva vida. En la víspera de San José de 1600, las monjas se reunieron en el coro, algo que sería aprovechado por la muchacha, quien cogió las llaves de la priora que estaban colgadas en su celda y huyó del convento.
Según relató la propia Catalina, el hecho de salir de aquel convento le causó un gran impacto, ya que llevaba desde los 4 años encerrada en aquel edificio santo y no recordaba cómo era el exterior. Tras quedar un tanto desconcertada y sin saber muy bien hacia dónde ir, finalmente tomó un camino y huyó de allí sin mirar atrás. Catalina tenía tan solo 15 años de edad cuando se escapó del convento y no tenía ni la más remota idea de cómo era la vida fuera de aquellos muros, pero no le importó demasiado, ya que quería escaparse de allí, fuera como fuese. Durante el camino, ella abandonó su hábito y se vistió con ropajes de hombre que había robado. También se cortó el cabello y vagó por distintos pueblos, alimentándose de plantas comestibles y de manzanas que iba recolectando a lo largo de su camino, hasta que finalmente llegó a la ciudad de Vitoria. En dicha ciudad, Catalina fue acogida por un catedrático llamado Don Francisco de Cerralta, un hombre que enseguida se hizo cargo de la muchacha, pese al pésimo estado en el que se encontraba, entregándola así refugio y comida. Este hombre era pariente de Erauso, debido a que estaba casado con una de las primas de su madre, pero hacía demasiado tiempo que no se veían, y don Francisco nunca llegaría a reconocer a Catalina. Su estancia en Vitoria tan solo duró 3 meses, y durante aquel tiempo don Francisco de Cerralta lo obligó a estudiar, aprendiendo así algo de latín, pero también se llegó a propasar con ella, intentando abusar sexualmente de la muchacha durante una de las lecciones. Tras este terrible suceso, Erauso robó unas cuantas monedas del catedrático y se fugó de la casa, uniéndose así en el camino a un arriero que llevaba mercancías hacia la ciudad de Valladolid. En dicha ciudad, Catalina se hará pasar por un muchacho de buena familia llamado Francisco Loyola, algo que le permitió ser uno de los pajes del funcionario Juan de Idiázquez, que era el secretario del rey Felipe III de España. La joven permaneció en Valladolid por unos 7 meses, hasta que una noche su propio padre se presentó en la casa del secretario del rey. Catalina se encontraba en ese momento vigilando la entrada de dicha casa junto a otro paje, cuando vio aparecer a su padre, el cual solicitó el poder reunirse con el secretario real. La joven intentó no ser reconocida por su padre y posteriormente escuchó la conversación privada que éste mantuvo con el secretario del rey, mostrándose como un hombre muy disgustado que buscaba desesperadamente algo de ayuda por parte de la corona o de la milicia para poder encontrar a su hija desaparecida. Tras escuchar tales palabras, Catalina decidió recoger las pocas pertenencias que tenía y se volvió a escapar en aquella misma noche, partiendo la mañana siguiente hacia la ciudad de Bilbao junto a otro arriero que marchaba hacia dicha población. Su estancia en Bilbao no fue como la joven esperaba. Allí no encontró ningún albergue y tuvo que dormir por las calles, además que unos muchachos intentaron asaltarla, pero Catalina se defendió y golpeó a uno de estos en la cabeza con una piedra, algo que provocó que acabase encerrada por un mes en prisión. Una vez puesta en libertad, la joven decidió partir de inmediato, llegando así hasta la población de Estella, en Navarra, lugar donde encontraría un nuevo señor, don Carlos de Arellano, un caballero de la Orden de Santiago, quien no dudó en acogerla en su casa, convirtiéndose así en su paje. Tras pasar 2 años junto a aquel caballero, Catalina decidió regresar a San Sebastián, viviendo por una pequeña temporada en dicha villa, donde se hizo pasar por un joven al que le gustaba vestir de manera elegante
y coqueteaba con las jovencitas que se iba encontrando a su paso. Incluso vigilaría de cerca a algunos de sus familiares, llegando a coincidir en misa con su propia madre, quien no la llegaría a reconocer. Durante su estancia en San Sebastián, un día decidió pasear por el puerto de Pasajes. Allí conoció al capitán Miguel de Berroiz y tras mantener una animada charla con este, se unió a su tripulación, partiendo así hacia la ciudad de Sevilla, y tras pasar 2 días allí, viajó por su cuenta hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, lugar donde consiguió un puesto como grumete en el galeón del capitán Esteban Eguino, quien también sería un pariente suyo al ser primo hermano de su madre. Catalina partió hacia América en el año 1603, teniendo para entonces 18 años de edad, y ni siquiera su capitán Esteban logró reconocerla, pasando completamente desapercibida entre los demás hombres que formaban parte de la tripulación. Según se cuenta, la joven realmente lograba hacerse pasar por un hombre sin problemas. Ella no tenía una silueta ni un rostro femenino, sino que tenía facciones duras, además de que siempre iba con el pelo corto y vestía como un hombre. También hay distintas versiones sobre su pecho. Algunos aseguraron después que sus senos eran muy pequeños y poco desarrollados. En cambio, la propia Catalina aseguró en sus memorias que ella misma había logrado reducir su pecho gracias a unos ungüentos que secaban la mama y por llevar el pecho demasiado oprimido con vendas de tela. Tras un largo viaje en barco, finalmente el galeón llegó hasta Punta de Araya, actualmente en Venezuela, lugar donde se encontraron con unos piratas holandeses que se habían apoderado de la zona, y tras librar un enfrentamiento contra estos, los piratas abandonaron el lugar. Después, la flota española continuó hasta Cartagena de Indias, en Colombia, y posteriormente hasta Nombre de Dios, en Panamá, lugar donde su pariente, el capitán Esteban Eguino, tenía la misión de llenar el galeón de plata y oro para regresar posteriormente a España. Catalina permaneció en Nombre de Dios por 9 días, viendo cómo muchos miembros de la tripulación morían a causa del hambre que pasaban, de las enfermedades o a causa del mal tiempo, viéndose afectados por una tempestad que retrasó su regreso a España. El día en que se tenía previsto de que el barco zarpase hacia tierras españolas, Catalina disparó a su pariente, el capitán Esteban, y tras robarle unas cuantas monedas de plata, abandonó el barco con la excusa de que el capitán le había mandado a hacer unos recados de última hora, abandonándose el galeón 1 hora antes de que éste partiese hacia España. No se sabe el motivo exacto de por qué la joven disparó a su pariente, ya que supuestamente entre ambos existe una buena relación. Una de las versiones sugieren de que Catalina se negaba a regresar a España ante el estado que presentaba el resto de la tripulación, temiendo así morir durante el viaje, prefiriendo quedarse en América, donde podría empezar una nueva vida. Otra versión dice de que el capitán Esteban descubrió su verdadera identidad. En cambio, otra versión dice de que el capitán intentó sobrepasarse con ella y que Catalina se defendió, hiriéndole de muerte con un disparo. Una vez zarpado aquel barco rumbo a España, Catalina partió hacia la ciudad de Panamá junto a un comerciante de cajas llamado Juan de Ibarra, quedándose así en la casa de este hombre por 3 meses, pero en Panamá no encontró la comodidad que buscaba y rápidamente se gastó casi todo el dinero que le había robado al capitán Esteban. Así que enseguida empezó a buscar un nuevo trabajo con el que ganarse la vida, poniéndose al servicio
de Juan de Urquiza, un mercader que residía en la ciudad peruana de Trujillo y que tenía que partir hacia Paita, también en Perú, para recoger allí un cargamento. Cuando su barco pasaba por la ciudad portuaria de Manta, en Ecuador, una gran tempestad azotó su barco y éste acabaría hundiéndose rápidamente, algo que provocó que casi toda la tripulación muriese ahogada, salvándose tan solo Catalina y su señor Juan de Urquiza, ya que parece ser que eran los únicos que sabían nadar bien. Tras este gran revés, su señor tuvo que adquirir un nuevo galeón que les permitió continuar su travesía hasta Paita. Catalina permaneció por unos días en dicha ciudad, donde se encargaría de las mercancías de su señor, mientras éste se retiraba a la localidad peruana de Zaña, lugar donde después acudió la joven tras haber llevado a la perfección las gestiones que le había encargado su señor, el cual la recibió con gran cariño y se mostraría muy satisfecho con su trabajo realizado. Catalina se instaló en la hacienda que poseía su señor en Zaña, lugar donde llegó a tener su pequeña casita, varios esclavos, comida, ropajes nuevos y algunas comodidades. Incluso le permitían llevar a la casa de sus señores invitados y visitarles cuando ella quisiese. Es más, ella llegaría a mantener una buena relación con la dama de llaves de su señor, doña Beatriz de Cárdenas, que estaría siempre pendiente de que aquel jovenzuelo estuviese bien alimentado y en buenas condiciones, ya que Catalina seguiría comportándose a lo largo de su vida como un varón. También se pondría a trabajar en la tienda y en el almacén que poseía su señor, consiguiendo llevar una buena vida donde tenía trabajo asegurado y un lugar donde vivir cómodamente. Aquella estabilidad duró poco para Catalina, quien pronto se verá involucrada en una pelea cuando asiste a un corral de comedias. Parece ser que un hombre de notable altura se sentó delante de ella y le impedía ver la función, así que tras llamarle la atención, aquel hombre amenazó a Catalina con rajarle la cara. Enfadada ante tal amenaza, abandonó la corrala, pero a la mañana siguiente, mientras atendía la tienda de su señor, vería pasar a aquel hombre que la había amenazado, y tras recordar este suceso, decidió vengarse, tomando así su espada y un cuchillo, el cual llevó a afilar, y después fue en busca de aquel hombre que paseaba por aquellas calles junto a un amigo. Tras llamarle la atención, ambos hombres se giraron y Catalina le cortó la cara tras decirle estas palabras: «Esta es la cara que se corta». Después desenvainó su espada y se enfrentó contra el acompañante de este, al cual acabaría hiriéndole con el arma. Tras herir a ambos hombres, Catalina entró en pánico e intentó refugiarse en una iglesia cercana, pero el corregidor de Zaña entró también en la iglesia y la sacó a rastras, encerrándola de inmediato en prisión, donde sería atada con grilletes. La joven logró ponerse en contacto con su señor, Juan de Urquiza, quien se encontraba en la ciudad de Trujillo, partiendo de inmediato hacia la población de Zaña. Su señor llegaría a un acuerdo con las autoridades, que consistiría en que Catalina se casase con la dama de llaves, doña Beatriz de Cárdenas, ya que la sobrina de esta era la esposa de aquel hombre al que había rajado la cara, conocido como Don Reyes. Catalina era consciente de que por mucho que pareciese un hombre, ella no podría serlo en la intimidad, y que su verdadera identidad acabaría saliendo a la luz cuando se casase con aquella mujer, así que intentó evitar aquel casamiento, el cual estaba siendo ideado por su señor para tener a ambos unidos y bajo su merced, debido a que éste mantenía relaciones íntimas con su dama de llaves y estaba muy contento con el trabajo que realizaba Erauso, obligando así a ambos a permanecer por siempre a su lado.
Catalina pasó a estar bajo vigilancia y tenía que acudir todas las noches a dormir a la iglesia. Pero una tarde, mientras terminaba de realizar sus labores en la casa de su señor, doña Beatriz de Cárdenas se mostraría más cariñosa de lo normal y le dedicaría una serie de caricias que serían muy incómodas para la joven. Incluso en otra ocasión, ésta se encerró con Catalina en un pequeño cuarto y tras apretar su cuerpo contra el suyo, le insinuó el pasar la noche juntos pese a ser pecado, pero la joven logró apartarla y huir de allí. Tras este suceso, le confesó a su señor de que no podía aguantar más aquella situación y que prefería marcharse, a lo que Juan de Urquiza accedió que Catalina se trasladase a la ciudad de Trujillo para ocuparse de los negocios de su señor. Catalina se instaló en la ciudad peruana de Trujillo y pese a no contar con un hogar tan cómodo como el que había tenido en Zaña, se ocupó de la tienda de su señor, pero poco después de haberse instalado allí, se presentó en dicha tienda don Reyes con varios de sus amigos, entre los cuales se encontraba aquel amigo que Catalina había herido durante aquel enfrentamiento callejero, buscando estos hombres venganza. Erauso no lo dudó y se enfrentó contra aquellos hombres, pero durante la pelea ella atravesó con su espada al amigo de don Reyes, a aquel que había herido durante su anterior enfrentamiento. Catalina acabaría siendo detenida de inmediato y fue de nuevo encarcelada, pero gracias a la mediación de su señor logró ser puesta en libertad en cuestión de pocos días. Tras haber asesinado a un hombre, ya no era bien aceptada en Trujillo y tampoco podía volver a Zaña, así que su señor, Juan de Urquiza, decidió que lo mejor era que se buscase la vida en otro lugar y para ello le entregó una carta de recomendación, además de dinero y de ropajes nuevos. Tras despedirse de su señor, Catalina se encaminó hacia la ciudad de Lima, lugar donde se puso al servicio de Diego de Solarte, quien por aquel entonces ejercía como cónsul mayor de Lima, además de ser un rico comerciante. Así que tras leer aquella carta de recomendación, su nuevo señor le entregó una tienda de la que se haría cargo durante tan solo 9 meses, debido a que acabaría siendo despedida cuando Diego de Solarte descubrió que Catalina mantenía una relación íntima con una de las hermanas de su esposa. Tras ser despedida, Erauso se unió a las tropas que iban a participar en la conquista de Chile, algo que le hacía cierta ilusión, ya que quería ver mundo y vivir nuevas experiencias. Catalina llegó a la ciudad de Concepción en el año 1619 y allí se llevó una grata sorpresa cuando descubrió que su hermano mayor, Miguel de Erauso, se encontraba en dicha ciudad y ejercía como secretario del gobernador de Chile, Alonso de Rivera. Su hermano no llegó a reconocerla, debido a que habían convivido por poco tiempo y eran prácticamente dos desconocidos. Aún así, entablarían una buena amistad. Incluso Catalina solía acompañar y cenar en la misma mesa que su hermano durante los años que permaneció allí. Erauso participó en la guerra Arauco, donde los conquistadores españoles se enfrentaron contra el pueblo de los mapuches, arrasando así sus tierras, además de asesinar a muchos indígenas durante aquella invasión. Catalina pronto ganó una gran fama durante dicho conflicto, siendo conocida por su valentía y por ser un gran guerrero, ya que nunca reveló su verdadera identidad y seguiría actuando como un hombre. Gracias al arrojo demostrado durante la batalla de Valdivia, ella subió de rango, siendo nombrada como alférez, un cargo que desempeñó durante unos cuantos años. Después, durante la batalla de Purén, su capitán cayó en combate, asumiendo así Catalina el mando de las tropas, cosechando una importante victoria.
pero tras aquella gran hazaña en el campo de batalla, no obtuvo el reconocimiento que ella consideraba que se merecía, ya que algunos de sus compañeros se habían quejado de Erauso por ser demasiado cruel y sanguinaria con los pueblos indígenas. El hecho de no obtener el reconocimiento que ella creía que se merecía provocó que Catalina se descontrolase demasiado, buscando continuamente pelea con otros soldados o en las tabernas, quemar los campos de cultivo, asaltar casas o a los viandantes, a asesinar a algunas personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino o cometer todo tipo de actos vandálicos. Finalmente, Erauso acabaría asesinando al auditor general de Concepción, Francisco de Párraga. Según parece, ella se encontraba jugando un juego de azar junto a otros soldados, pero tras ser acusada de hacer trampas, Catalina estalló en cólera e inició una disputa con otro de los jugadores, ocasionando que el auditor general la cogiese del cuello con intención de frenar aquella disputa, pero Erauso le acabaría clavando su daga. Tras cometer tal asesinato, el resto de los soldados que se encontraban en aquel lugar se abalanzaron sobre ella y lograron reducirla, siendo después conducida a una iglesia cercana donde permaneció encerrada por 6 meses. Tras ser puesta en libertad, Catalina acompañó a uno de sus amigos, el alférez Juan de Silva, quien se había citado con otro caballero para batirse en un duelo doble. Erauso participó en aquel duelo, apoyando así a su amigo y sin ser consciente contra quién se enfrentaba, pero en medio de aquel duelo en plena oscuridad, la monja alférez lanzó una estocada que atravesó a su contrincante, el cual pronunció unas últimas palabras antes de fallecer. En un principio, Catalina no logró reconocer aquella voz, aunque le parecía demasiado familiar, y tras finalizar aquel duelo, le preguntó a su amigo contra quién se había enfrentado, a lo que éste le contestó que se trataba de Miguel de Erauso, es decir, su hermano mayor. Tras asesinar sin querer a su hermano, Catalina permaneció en prisión por 8 meses. Después decidió abandonar Chile tras ser puesta en libertad y partió hacia Argentina, llegando a cruzar los Andes por un camino que le resultaría demasiado complicado, pasando todo tipo de necesidades durante el trayecto, como frío, sed y hambre. Durante aquel camino se encontró con un pequeño grupo de soldados que también se dirigían hacia Argentina, pero estos también se encontraban en la misma situación, quedando sus monturas reducidas a solo piel y huesos. Mientras cruzaba los Andes, Catalina realmente pensó que iba a morir allí, y la propia monja alférez reconoció que fue la primera vez que lloró en su vida, al pensar que su fin estaba muy cerca. Cuando se encontraba ya al borde de la muerte, Erauso fue recogida por unos lugareños que la llevaron hasta la casa de una mujer mestiza que se ocupó de ella durante su recuperación. Incluso esta mujer le llegaría a coger mucho cariño y quiso que se quedase allí con ella. Es más, intentó que se casase con su hija, a la que Catalina describiría en sus memorias como una joven demasiado fea y de piel muy oscura que no encajaba para nada en sus gustos. La monja alférez le siguió la corriente a su salvadora y por unos meses se portó como todo un galán con la hija de aquella mujer mestiza, portándose como un prometido atento. Incluso acompañó a ambas mujeres hasta la provincia argentina de Tucumán, lugar donde se iba a celebrar su boda. Pero tras pasar allí 2 meses, finalmente Catalina dejó plantada a su prometida y acabaré huyendo. Durante su estancia en Tucumán, la monja alférez no solo fingió ser el prometido de la hija de su salvadora, sino que también se comprometió con otra dama.
En aquellos 2 meses que estuvo en Tucumán, Eraúso entabló cierta amistad con un canónigo llamado Antonio de Cervantes, quien le ofreció la mano en matrimonio de su bella sobrina, una joven casadera que poseía una buena dote, la cual le regaló a Catalina una serie de ropajes nuevos que habían llegado recientemente desde los Países Bajos, siendo esto una muestra de su compromiso con Eraúso. La monja alférez jugaría 2 bandas y estuvo comprometida con 2 mujeres a la vez, ocultando a cada una de ellas la existencia de la otra. Pero como ya pasó con la mujer mestiza, aquella joven y hermosa dama casadera también acabaría siendo plantada. Catalina huyó de Tucumán con todo el dinero y los ropajes que le había entregado su segunda y rica prometida, partiendo así hacia la ciudad de Potosí, en Bolivia. Allí se puso al servicio de un sargento llamado Juan López de Argüijo y volvió a participar en distintas expediciones militares, donde cometió actos crueles y sangrientos contra los pueblos indígenas del lugar. Durante su estancia en Bolivia, Catalina fue acusada de una agresión que no había cometido, siendo torturada y sometida a una serie de interrogatorios muy duros, demostrando en todo momento una gran entereza, pese a todo el sufrimiento al que estuvo sometida. Ante la falta de pruebas, acabaría siendo puesta en libertad, dedicándose entonces al contrabando de cereal y de ganado, trabajando así para su señor, el sargento Juan López de Argüijo, quien estaba metido en distintos asuntos de contrabando. Pero finalmente la monja alférez pasó varios meses recluida en una iglesia. Tras este episodio, Eraúso partió hacia la ciudad peruana de Piscobamba, lugar donde participó en una partida de cartas, donde una vez más la situación se acabaría descontrolando y la monja alférez se vería involucrada en una disputa donde acabaría asesinando a otro hombre. Catalina sería condenada a muerte por haber cometido tal crimen, y cuando llegó el día de su ejecución pasó algo que ni ella misma pensaba que pudiese suceder. Mientras se encontraba a punto de ser ahorcada, su verdugo tuvo problemas para ponerle la soga, algo que atrasó por unos minutos su ejecución y que permitió el que pudiese ser salvada, ya que en ese lapso de tiempo llegó una notificación donde se exigía que Catalina fuese perdonada de su condena, al haber surgido una serie de problemas durante la declaración de los supuestos testigos, los cuales la monja alférez no había visto en su vida y no habían estado presentes realmente cuando se había cometido aquel crimen. Tras salvar su vida con aquel inesperado golpe de suerte, Catalina se marchó a la ciudad boliviana de Cochabamba, donde se puso al servicio de un hombre llamado Pedro de Chavarría, un puesto que consiguió gracias a la mediación de su anterior señor, el sargento Juan López de Argüijo. Durante el poco tiempo que sirvió al señor Chavarría, Eraúso entabló una buena relación con la esposa de este, una mujer de buena posición llamada María Dávalos. Esta dama tenía miedo de su celoso marido, quien llegó a amenazarla con matarla al descubrir que ésta mantenía una relación extramatrimonial con un hombre llamado Antonio Calderón, el cual acabaría siendo asesinado a manos de Pedro de Chavarría. Catalina quiso ayudar a dicha mujer y se la llevó consigo en uno de los viajes que tenía que hacer para entregar las mercancías de su señor, pero a su regreso se toparon con aquel marido celoso que sin mediar ninguna palabra intentó asesinar a la monja alférez con su espada. Catalina no tuvo tiempo para dar explicaciones y se defendió de aquel ataque, llegando a herir al señor Chavarría. Aquel enfrentamiento fue considerado como un duelo y Eraúso se acogió en sagrado, ya que no quería volver a la cárcel,
encerrándose así en una iglesia donde pasaría 5 meses. Una vez pasados aquellos meses, Catalina partió hacia la ciudad de La Paz, en Bolivia, lugar donde volvió a meterse en problemas al asesinar a otro hombre tras una disputa. Una vez más, Eraúso sería condenada a una pena de prisión, pero para poder evitar ir a la cárcel, solicitó el poder confesarse en una iglesia cercana y después se volvió a coger en sagrado, permaneciendo en aquel lugar al menos por un mes, hasta que finalmente uno de los clérigos le entregó dinero y una mula, ayudándola así a escapar. Tras huir de La Paz, Catalina regresó a tierras peruanas, donde permaneció por algún tiempo recorriendo distintas ciudades importantes como Cuzco, Paita y Lima. Pero durante aquel recorrido volvería a involucrarse en distintas peleas por el juego, el alcohol y las faldas. Catalina acabaría siendo de nuevo detenida a su paso por la ciudad peruana de Ayacucho, y para entonces se encontraba herida a causa de una de las numerosas disputas que había mantenido. Eraúso llegó a temer el ser de nuevo condenada a muerte. Por esta razón pidió el poder reunirse con el obispo Agustín de Carvajal, solicitando el poder confesarse con él. Durante aquella reunión con el obispo, Catalina decidió decirle la verdad, confesando que era una mujer, además de decir cuál era su lugar de nacimiento y su verdadero nombre. Aquel obispo no se creyó en un principio las palabras de la monja alférez, así que solicitó que fuese examinada por una serie de matronas, las cuales aseguraron ante el obispo de que Catalina era en verdad una mujer y que aún conservaba su virginidad. El obispo Carvajal quedó realmente impresionado al descubrir que las palabras de Eraúso eran reales, así que ordenó que fuese encerrada en el convento de Santa Clara de Huamanga, obligándola a tomar de nuevo los hábitos. Catalina permaneció por 5 meses en aquel convento, donde llevó una vida cómoda como protegida del obispo Carvajal, pero dicho hombre acabaría muriendo repentinamente, quedando así bajo la custodia del arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, quien ordenó trasladar a la monja alférez hasta la ciudad de Lima, lugar donde cambió de convento por algunos meses y donde seguiría teniendo ciertas comodidades. Catalina no quería seguir llevando una vida como monja, ya que nunca había mostrado interés por la religión, así que pidió el poder regresar a España, un deseo que se le fue concedido. En el año 1624, Eraúso llegó al puerto de Cádiz y tras pasar un tiempo en tierras andaluzas, partió hacia la ciudad de Madrid, lugar donde se reunió con el rey Felipe IV de España, el cual había escuchado las historias que circulaban sobre Catalina y tenía muchas ganas de conocerla. El monarca español quedó encantado con aquel encuentro y decidió que Eraúso mantuviese su cargo militar pese a ser mujer, además de entregarla el apodo de la monja alférez. La historia de Catalina pronto pasaría las fronteras y se empezó a extender por otros puntos de Europa, llegando incluso hasta Roma. Por esta razón, ella recibió una invitación por parte del Papa Urbano VIII, con quien mantendría una audiencia privada. El pontífice escuchó atentamente la historia de Catalina. Después le entregó su permiso para que la monja alférez pudiese seguir vistiendo como un hombre y comportarse como tal. Tras pasar un tiempo en tierras italianas, Catalina regresó a España y pidió a la corona el que le entregase una pensión por sus servicios prestados. También recibió el permiso del rey para poder vivir bajo la identidad de un hombre y poder tener así sus propias tierras y propiedades. Finalmente, Eraúso logró hacerse con una pequeña fortuna,
partiendo así hacia el virreinato de Nueva España en el año 1630, permitiéndole esto el poder abrir su propia tienda en la ciudad de Orizaba, en México. Se desconoce qué pasó con la monja alférez durante los posteriores años, ya que ella dejó de escribir sus memorias tras abandonar definitivamente España, aunque se cree que pudo morir hacia el año 1650, cuando tenía unos 58 años de edad. Hay distintas versiones sobre cómo murió. Algunos aseguraron de que se ahogó mientras trasladaba mercancías con un bote. En cambio, otra versión dice que murió de un infarto mientras trasladaba mercancías con sus burros. Pero la teoría más aceptada es que murió a causa de alguna enfermedad de la época en la población de Cotaxtla, en el estado mexicano de Veracruz. Tampoco se sabe qué pasó exactamente con sus restos mortales. Algunas versiones dicen que fue enterrada en la población de Cotaxtla. Otras dicen que descansa en la iglesia de San Juan de Dios de Orizaba. En cambio, otra teoría dice que sus restos se perdieron mientras estos eran trasladados a la ciudad de Puebla, en México. Catalina fue una persona única, llegando a vivir una vida demasiado intensa y apasionante que estaría llena de aventuras, aunque también hay que condenar la crueldad en los derramamientos de sangre que llevaría a cabo. Algunas de las muertes que cometió fue en defensa propia, algo que puede ser entendible, pero durante sus actos de vandalismo o durante la conquista de Chile fue tachada de ser una persona demasiado cruel que se dejaba llevar por sus impulsos, llegando a asesinar a muchas personas inocentes. Erauso escribió detalladamente sus memorias, algo que ha permitido el poder estudiar profundamente su vida y su comportamiento, pudiendo así disfrutar de sus numerosas aventuras, pero también se convierte en un personaje un tanto misterioso para los historiadores, ya que no saben cómo clasificarla. Algunos la ven como una mujer homosexual que decidió vestirse y actuar como un varón para intentar sobrevivir por cuenta ajena en un mundo de hombres. En cambio, otros la consideran como una de las primeras personas transgénero de la historia, aunque en realidad, bajo mi opinión personal, creo que no es necesario clasificarla en ningún lugar. Catalina simplemente fue una persona que actuó libremente, vistiéndose y comportándose como quiso o como la obligó la vida, asumiendo así distintas identidades que la llevaron a vivir numerosas aventuras. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de Erauso. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la segunda ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Daenerys Targaryen, Adriana Denise Alvarado, Eduardo López, Laia Puig, Gonzalo Videla, June Cooper, Harold Quintero, Frank Jarrín, Ángel Ernesto Talavera y José Luis Garibay. También quisiera felicitar por su cumpleaños a María Celeste Pérez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.